vamos a comenzar nuestra clase de análisis real 1 del día 3 de noviembre. Y aquí comenzamos la grabación y paso a la pizarra, ¿ya? Y a recordar dónde quedamos ayer. Ya, a ver, estamos con la pizarra, ¿no? ¿Se ve ahí? ¿Se ve la Sí, se pizarra? ve. Ya. Entonces, bueno, esta fue la definición de espacio vectorial normado que hicimos ayer, ¿ya? Y entonces, después de esto, empezamos a hablar de la convexidad. Entonces, la convexidad que corresponde al dibujo de una sonrisa, ¿no es cierto? Ahí está puesto con una función real, y que en lo que consiste es que un conjunto va a ser convexo si yo puedo poner segmentos de recta al interior de él. Es decir, dados dos puntos del conjunto, los puedo unir con una recta que queda incluida dentro del conjunto. Ya, esa es la definición de convexidad. Y bueno, si hacemos un dibujito correspondiente a una función cóncava, ¿ah? Veamos una función cóncava, tendría que hacerla así. Tendría que dibujar aquí mis ejes. Va, no me está escribiendo esto. Ya, tendría que exponer mis ejes y una cara triste, ¿no es cierto? Eso sería una cóncava. Entonces, claro, uno dice, pero a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la diferencia con la otra? En realidad, uno podría decir, la cóncava es una convexa que la di vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si f es convexa, si f es una función convexa, al poner menos f, al dar la vuelta, esta es cóncava, ¿ya? Entonces, claro, esa es una forma de verlo con funciones. Ahora, vamos a definirla de una manera un poco más, bueno, en relación a cómo lo decíamos con los epígrafos. Entonces, digámoslo así. Entonces, definición. Entonces, tenemos que una función f es cóncava, bueno, f que va de R en R, es cóncava. Entonces, si el subgrafo, ¿ah? Si su subgrafo aquí es lo que queda debajo de la función, ¿ah? Lo que queda debajo de la función. Entonces, si su subgrafo, entonces el subgrafo, escribámoslo con esas especies de intervalos que escribimos ayer para el epígrafo. En el caso del subgrafo sería así. Sería, aquí hay que poner lo que está en menos infinito hasta f, ¿ah? Y esto es entonces, por definición, el conjunto de los puntos x, y en el plano, ¿ah? Estos están en el plano, tales que tenemos, bueno, menos infinito, más chico que y más chico o igual que f de x. ¿Ya? Ese es el subgrafo. Bueno, si su subgrafo es cóncavo, ¿ya? Entonces, si su subgrafo es cóncavo, eh, aquí me estoy dando cuenta, a ver,
decir que, que esto sea cóncavo, o sea, fíjense lo que hacemos aquí. Significa que yo me doy 2 puntos aquí y los puedo unir con un segmento que queda dentro del subgrafo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Quiere decir que si yo lo miro como conjuntos ahora, tengo que decir, este subgrafo es un conjunto ¿de qué tipo? ¿Ah? Fíjense, a este monito que está aquí, yo pude hacerle la prueba esta de los segmentos. Antes hemos dicho, un conjunto es convexo si contiene todos segmentos de recta. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando que este conjunto que yo dibujé, que sería sería esta cosa, sería el subgrafo. Bueno, en el subgrafo yo tengo esa propiedad. Entonces, vamos a decir que una función f de R en R es cóncava si su subgrafo es convexo, es conjunto convexo. Estoy distinguiendo aquí el conjunto y la función, o sea, es conjunto convexo. ¿Ya? Eso nos permite entender por qué si f es convexa, eso implica que menos f es cóncava. ¿De acuerdo? Ya, entonces, eh, en términos de, valores de la función f, ¿ah? Tal como ayer lo escribíamos así, escribíamos de que una función es convexa si satisface esta desigualdad que está aquí. F de lambda x más, etcétera, es menor o igual que lambda fx más 1 menos lambda f de y, es decir, tomamos combinaciones convexas. Bueno, ya. Entonces, aquí la propiedad de concavidad se va a escribir exactamente al revés, es decir, vamos a tener que, escribámoslo aquí de esta manera, entonces, de manera equivalente, esto equivale a decir que para todo par xy en el dominio de la función, ¿no es cierto? Se va a tener lo siguiente, se va a tener que, y digámoslo así, bueno, ponemos el cuantificador después, lambda fx más 1 menos lambda fy, esto va a ser menor o igual que f de lambda x más 1 menos lambda y, ¿ya? Eso para todo lambda que esté entonces entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es la concavidad. Bueno, fíjense entonces en lo siguiente. Hemos visto f, si una f es convexa, su menos f es cóncava. Y al revés, si yo me doy una cóncava, su menos f va a ser convexa. ¿Ya? Eh, esto que se expresa aquí mediante las funciones, eh, fíjense, a ver, veamos cómo se vería con los puntos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta desigualdad con los puntos? Quiere decir que si yo me pongo en un punto X aquí, entonces, veamos cuánto me va a dar o sea, tomamos un punto de la forma lambda x más 1 menos lambda y. Este es un punto entonces de LXY. ¿Se fijan? Este punto, ese que está ahí, pertenece a LXY. Entonces, quiere decir
que f en un punto de ese segmento va a ser mayor o igual que hacer un segmento de imágenes de la función f. ¿Ya? Bueno, cuando estudiaron ustedes cálculo, les deben haber dicho lo siguiente, que qué sé yo, a ver, voy a volver aquí atrás. Si yo tomo esta función f y empiezo a hacer sus tangentes, ¿ah? Empiezo a hacer las tangentes aquí. Bueno, las tangentes, todas las tangentes ya. Bueno, las tangentes van quedando por debajo de la función f, ¿no es cierto? Además, fíjense lo que pasa con las tangentes. Vean las pendientes de las rectas. Aquí, esa pendiente, esta otra pendiente. Bueno, en el punto en que estoy aquí, justo en ese rojo, voy a estar con pendiente 0, ¿no es cierto? Y después empieza a aumentar la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí con la derivada de la función? La derivada de la función viene desde algo negativo, ¿ah? Que sería esta pendiente que está aquí, ¿ah? Llega después al 0, que está aquí, porque ahí se pone tangente a ese punto X, y después empieza a aumentar. Entonces, f', digámoslo así, bien, empieza a crecer, porque viene de algo muy negativo y pasa por 0 y crece. ¿Ah? F' crece. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar con la segunda derivada en ese caso? En ese caso, va a pasar que cuando me fijo en la función f', que es una función creciente, por lo que tienen que haber visto en cálculo, entonces la derivada de una función creciente va a ser positiva. ¿Ya? Entonces, eso se va a ver reflejado en que la segunda derivada va a ser positiva, ¿ya? Porque va a indicar un crecimiento de la tangente. Bueno, otra consecuencia geométrica que aquí se ve, miren, la f que está aquí quedó por encima de todas sus tangentes, ¿no es cierto? Quedó por encima de todas sus tangentes. Ahora bien, yo puedo entretenerme aquí en dibujar rectas así, qué sé yo. Dibujo rectas cualesquiera, que queden por debajo de la f. Bueno, lo más arriba que puedo llegar con esas rectas, de modo de estar siempre menor o igual al dibujo de la f, lo más arriba que puedo llegar es f. Entonces, otra forma de ver la convexidad es decir que la f se puede escribir así. A ver, voy a escribirlo por aquí en este rincón. La f de x va a ser igual al supremo de las funciones Lx, donde estas L son menores o iguales que f y las L, bueno, L de x que sea de esta forma, un ax más b, o sea, que sean rectas, ¿no? Es el supremo de estas Lx, de estas rectas que quedan por debajo de la f, ¿ya? Se dice que es la envolvente superior de las rectas que están por debajo de su grafo, ¿ya? Bueno, todas estas son definiciones equivalentes de la convexidad. Pero esta que hemos puesto aquí, ¿no es cierto? Esta de aquí, a ver. Esta es la definición de convexidad más general para conjuntos, ¿ya? Y esta es la que nos tiene que servir siempre de guía, ¿ah?
cuando uno tenga dudas, cuando uno tiene dudas acerca de, qué sé yo, una determinada función es convexa o es cóncava, hay que pensar en conjunto mejor. Pensar en conjunto y cómo es el gráfico, el grafo de la función, ¿ya? Entonces, vamos a usar esta convexidad para, bueno, pongamos aquí algunos ejemplos, porque cosas que ustedes ya conocen. Entonces, a ver, veamos aquí ejemplos. Ya, entonces, ya, ustedes me van a ir ayudando ahí. Bueno, la función, por ejemplo, a ver, voy a poner una, ya, f de x igual a c, mayor que 0, constante. Esta función, la función constante. ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Será convexa? ¿Será cóncava? Las dos. Las dos cosas. ¿Ah? Esta, obviamente, en el fondo aquí estoy dividiendo un plano, el plano en dos, ¿ah? Y cumple las dos propiedades. Entonces, es convexa y cóncava a la vez. Ya. Ahora, tomemos esta otra. F de x igual a 1 partido por x. Esto para x estrictamente positivo siempre. ¿Cómo es esa función? ¿Es convexa? ¿Es cóncava? ¿Cómo es? Hay que hacer un dibujito para responder. ¿Mm? Haga un dibujito. Entonces, una cosa así, ya. Y entonces, va a ser así, ¿no es cierto? Ya, ¿está sonriendo o está triste? Piensen en lo que queda arriba, piensen en esto, el epígrafo, que está todo, es todo lo que está para allá. ¿Ese es un conjunto convexo o no? ¿Cómo es? Bueno, Convexo. ese es convexo, entonces este es convexa. Ya. A ver, f de x igual e elevado a x, x en r. ¿Cómo es? Hay que hacer dibujito. Entonces, esta va a pasar, a ver, uy, mis ejes están pésimos, pero bueno. Aquí tenemos el punto 1, entonces cuando x vale 0, yo paso por 1, pero después para el lado positivo crezco, para el lado negativo, ¿cómo es? ¿Cómo es hacia el lado negativo? Tiende a cero. Para e elevado a menos x tiendo a 0. Entonces, ahí no crezco, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo tengo que dibujar la función hacia el lado izquierdo?
Bueno, está mal dibujada mi función aquí, porque aquí la estoy dibujando como tangente casi, ¿no? Y no es así. Pues a ver, espérense, déjenme hacer mejor el dibujito. Dibujemos bien aquí. O sea, hay que ponerla así. La función va a ser siempre positiva, ¿no es cierto? Entonces, dibujémosla mejor, porque está... Ups. Ya. Lo que estábamos viendo es que por acá, la parte más negativa, o sea, cuando tiendo hacia menos infinito, esto viene por acá por cero, ¿no es cierto? Después, cómo hace la función? ¿Crece o qué hace? Por acá tengo Crece. crece, ¿no es cierto? Va creciendo, creciendo, creciendo. Ya. Entonces aquí encontramos el punto 1 que yo había dibujado. Se fijan que le había puesto, estaba mal dibujada mi función ahí en ese punto porque se veía guatona y no es guatona ahí. Ya. Entonces, eh, aquí el epígrafo es todo lo que está acá. ¿Y ese es un conjunto convexo o qué es? Convexo. Este es convexo. Entonces, esta función es convexa. Ya. A ver, pero y entonces tomemos la función inversa. Tomemos f de x igual al logaritmo de x. A ver, ¿cómo definimos el logaritmo de x? ¿Dónde lo definimos? ¿En qué dominio? Dominio para el logaritmo de x. ¿Puedo definir un logaritmo de un número negativo? No, aquí tiene que ser positivo. Ya, x tiene que ser positivo y no tiene que tocar el cero, ¿no es cierto? Por eso es estrictamente positivo. Ya, ¿y cómo va a ser esta función? ¿Cóncava o convexa? Cóncava. Esta es cóncava. ¿Ah? ¿No es cierto? Porque tenemos que, a ver, voy a tratar de dibujarlo aquí mismo porque cuando x, ya, pasa, aquí en 1 va a pasar por 0, ¿no es cierto? Ahí voy a poner el 1 y cuando el x está entre 1 y 0, ¿no es cierto? Este se me empieza a poner negativo y entonces el dibujo va a ser algo por este estilo, ¿ah? ¿No es cierto? Entonces aquí el conjunto que es cóncavo es el que queda debajo de la función, o sea, el subgrafo, ¿no? El subgrafo es convexo, luego la función es cóncava, ¿ya? Es decir, tenemos menos infinito f, este convexo implica f cóncava, ¿ya? Bueno, entonces, aquí hemos visto varios ejemplos de esto y vamos a... a ver, otra función que es simple y que también se usa bastante. F de x igual módulo de x. Y esto es para todo x en R. Ya, ¿cómo es esta función? ¿Es cóncava o es convexa? Hay que hacer un dibujito. Ya. Entonces, ¿Convexo también? esta también es convexa porque es así, es puntuda. ¿Ah? Aquí tiene una puntita, aquí en esta parte, en el cero, ¿no es cierto? Pero el epígrafo aquí es convexo. ¿Ya? Bueno, ya, tenemos entonces... dado que antes le hablé de derivada, fíjense, esta función en el punto cero no va a ser derivable. ¿Ah? Esta no tiene derivada en cero, pero sus derivadas tienen límites por la derecha y por la izquierda. Este es un caso en que se tiene discontinuidad. ¿Mm? Bueno, ya, pero
pero vamos a lo nuestro de hoy día, que me interesa que utilicemos la convexidad para probar algunas desigualdades interesantes. Entonces, a ver, me voy a la página siguiente. Ya, una página más. Y vamos a hacer el siguiente jueguito. Voy a poner aquí un pequeño juego de convexidad. Ya. Entonces, claro, quiero usar lambda y 1 menos lambda con un lambda que se mueve entre 0 y 1, pero voy a hacerlo de esta manera. Tomemos A y B que sean números positivos, ¿ya? Con, bueno, también puedo incluir el 0 aquí. Donde sí quiero tomar cosas positivas es aquí. P y Q los voy a tomar estrictamente positivos. Y estos van a, este quiero que es el 1 sobre P, quiero que sea mi lambda. 1 sobre P quiero que sea igual a lambda. Y este otro quiero que sea el 1 menos lambda. O sea, 1 sobre Q igual a 1 menos lambda. Es decir, vamos a pedir que P y Q sean tales que 1 sobre P más 1 sobre Q sea igual a 1. ¿Ya? Entonces, usemos una función convexa. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que la aplicación que cada E asocia E a la X es convexa. ¿Ya? Y entonces, usémoslo con el logaritmo de AB. Bueno, ese es un número, ¿ya? Este es un número y voy a calcular E al logaritmo de AB. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, el logaritmo, esto entonces, si yo estoy elevando E al logaritmo de AB, bueno, eso quiere decir que estoy escribiendo en realidad A por B. ¿Ah? Ya. Pero juguemos ahora con este logaritmo, porque el logaritmo de AB, ¿no es cierto? Yo lo puedo escribir también de esta manera. Lo voy a escribir como usando estos números. Yo sé que cuando escribo el logaritmo de A a la P, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que poner P logaritmo de A, ¿verdad? Entonces, si pongo 1 sobre P logaritmo de A a la P, eso me da, esto dividido por P, me queda igual al logaritmo de A. ¿Ya? Entonces, resulta que esta exponencial que está aquí, la podemos escribir de una manera complicada, pero que es lo mismo. Lo voy a escribir así, como el logaritmo de AB es logaritmo de A más logaritmo de B, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a escribir así. Aquí pongo el logaritmo de A, con este truco que está acá. ¿Ah? Ya, entonces tengo que poner 1 sobre P, logaritmo de A a la P. Y ahora le voy a agregar logaritmo de B. Y ese lo voy a escribir con 1 sobre Q, logaritmo de B a la Q. ¿No? Ya. Ahora, fíjense. Aquí tenemos una combinación convexa. A ver, espérense, déjenme usar mi puntero láser. ¿Ah? Aquí tenemos una combinación convexa. ¿No es cierto? Entonces, esto es a ver, escribámoslo con los coeficientes que están aquí. O sea, esto es E elevado a lambda logaritmo
AP más 1 menos lambda logaritmo BQ, ¿ah? Usando estos valores, o sea, ese es lambda y este otro es el 1 menos lambda. Bueno, pero entonces, como la exponencial es convexa, la exponencial es convexa, vámonos a ver qué desigualdad tiene que satisfacer. Tiene que satisfacer esta que está aquí en rojo al final, que e elevado a lambda x más 1 menos lambda y tiene que ser menor o igual que lambda por e elevado a x más 1 menos lambda e elevado a y. Ya, o sea, traducido a lo que tenemos acá, esto nos queda así, nos va a quedar menor o igual que nuestro lambda, que es 1 sobre p, e elevado a logaritmo de a a la p más 1 sobre q, e elevado a logaritmo de b a la q. Pero ahora nos vamos a deshacer de las exponenciales, porque e elevado a logaritmo de AP, eso nos queda igual a 1, bueno, tengo que mantener los coeficientes aquí, 1 sobre P a la P más 1 sobre Q B a la Q. ¿Ya? Y fíjense, hemos obtenido una desigualdad interesante, que A, B, ustedes me van a decir, ¿qué tiene interesante? Pero mire, A por B es menor o igual que esta suma que escribí acá, con la condición de que eso se cumpla. Bueno, y qué sé yo, y que esto sean, por supuesto, estrictamente positivos. Ya, así que con este jueguito hemos probado un pequeño lema. ¿Ah? Esto implica entonces el resultado que ahora lo escribimos de manera elegante. Este es nuestro primer lema, ¿no? Sí, ya. Entonces el lema 1.1. Tenemos que sean A, B mayores o iguales que 0. O sea, voy a repetir las hipótesis que hicimos arriba. P, Q mayores que 0. Tales que entonces 1 sobre P más 1 sobre Q sea igual a 1. Entonces, uy, que estoy escribiendo mal hoy día. Mi caligrafía está cada vez peor. A ver. Ya. Entonces, entonces se tiene la desigualdad A, B menor o igual que 1 sobre P A a la P más 1 sobre Q B a la Q. ¿Ya? Bueno, esta desigualdad la vamos a usar porque yo les expliqué de que queríamos hacer hoy día, bueno, queríamos construir ejemplos de espacios normados o de normas sobre Rn, y para eso entonces vamos a usar este resultado en en el siguiente teorema. Este sí es un resultado, una desigualdad importante. Entonces, a ver, ponemos aquí proposición. La proposición 1, 2, que todo el mundo conoce como desigualdad de Hölder. De Hölder. ¿Ya? Ya. Sean entonces dos vectores. ¿Ah? Vamos a darnos dos vectores. Sean x
igual a x1, etcétera, hasta xn, y igual a y1, etcétera, hasta yn, ambos en Rn. ¿Ya? Nos damos entonces PQ mayores que 0, tal como estaban en este lema, en esta desigualdad que acabamos de probar. Tales que cumplan que 1 sobre P más 1 sobre Q sea igual a 1. Sea igual a 1. Ya. Entonces, se tiene lo siguiente. Se tiene la siguiente desigualdad. Se tiene que la suma de, bueno, K igual 1 hasta N, de los productos de las coordenadas xk, yk en módulo, esto va a ser siempre menor o igual que poner aquí la suma de también las coordenadas, ¿no? Aquí, llamémoslas xj, siempre la suma, voy a abreviar, siempre es de 1 a n, por supuesto, la suma. ¿Ya? Entonces, xj a la p y todo esto a la 1 sobre p por la suma sobre todos los j de yj a la q y todo a la 1 sobre q. ¿Ya? Entonces, ese es nuestra proposición, nuestra desigualdad. Y bueno, probemos esto usando nuestra desigualdad que tenemos, que acabamos de probar, este lema. Entonces, lo vamos a usar coordenada por coordenada, ¿ah? Tomando apropiadamente los valores A y B. Entonces vamos a tener unos A sub K, B sub K, ¿ah? por cada coordenada. Ya. Veamos cómo procedemos. Entonces, voy a hacer un A sub K. Lo que vamos a hacer es escribir los A sub K de modo que cuando encontremos o sea, cuando hagamos las sumas después, podamos simplificar ciertos términos. Entonces, a ver, lo defino primero y después vamos a ver lo que pasa. A sub K lo voy a tomar igual a X sub K dividido por la suma de los XJ aquí. Todo esto a la P y elevado a 1 sobre P. ¿Ya? Bueno, entonces fíjense que cuando yo tome después potencia P de la sub K, ¿ah? ¿Por qué la voy a tomar a la P? Porque quiero usar la desigualdad que está acá en rojo, ¿no es cierto? Entonces, al lado izquierdo voy a tener el A sub K, al lado derecho voy a tener el A sub K a la P. Cuando tome el A sub K a la P, me va a quedar un XK a la P dividido por esta cantidad que tenemos aquí en el miembro derecho, que es la suma de los XJ a la P a la 1 sobre P, y ahí se me va a ir una raíz. Se me va a ir una raíz P cuando lo tome esto a la P. Pero bueno, sigamos. Entonces, B sub K lo tomamos igual a YK dividido por la suma de todos los, sobre todos los J de los YJ a la Q y todo a la 1 sobre Q. Ya. Entonces, apliquemos que la desigualdad anterior la voy a aplicar a AK y BK. Nos queda, entonces aplicándola, nos va a quedar, en el primer miembro nos va a quedar X, el producto XK por YK en módulo, ¿cierto? Dividido por el producto de los dos denominadores.
Entonces lo vamos a escribir, lo voy a escribir chiquitito porque quiero que me alcance el espacio. XJ a la P, todo esto a la 1 sobre P. Aquí suma de los YJ a la Q a la 1 sobre Q. ¿Ya? Bueno, suma sobre J, suma sobre J. Ya. Eso tiene que ser menor o igual que 1 sobre P. Ponemos el A sub K a la potencia P. Entonces va a quedar XK a la P partido por la suma que estaba abajo en el denominador, que es una raíz pésima, ¿no es cierto? Al elevarlo a la potencia P, queda sin la raíz. Entonces queda solamente suma sobre XJ a la P. ¿Ya? En el otro término sería 1 sobre Q, y aquí nos queda YK a la Q partido por la suma de YJ a la Q. ¿Ya? ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿O hay problema? Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sumar. Vamos a sumar para poder trabajar con la desigualdad. Entonces, con la desigualdad que queremos probar. Entonces, ¿qué va a pasar al sumar? Fíjense, al sumar, a ver, es que no sé si voy a poder escribir las líneas aquí. Estamos con problemas de espacio. A ver, déjenme ocultar al menos esa barrita que está ahí, que me molesta. Ya, ahí gané un pelito de espacio. Entonces, sumamos. Suma de XK, YK, esa suma sobre K, queda dividida por ese producto que está ahí, la suma, ya, el producto que está ahí abajo, ¿cierto? Entonces, es suma sobre J, XJ a la P, todo a la 1 sobre P. Acá nos queda suma IJ a la Q a la 1 sobre Q, ¿cierto? Ya, menor o igual que 1 sobre P. Ya, y miren lo que pasa aquí. Tengo que sumar el primer término ahí. Entonces sumo X a la K a la P. Estoy sumando sobre K. Abajo tengo suma sobre J de XJ a la P. ¿Cuánto me da ese cociente? ¿Ah? ¿Cuánto me da el cociente los cocientes que estoy escribiendo? 1. Esto da 1. ¿Ah? ¿No es cierto? O sea, fíjense, aquí tengo 1, acá tengo 1, entonces todo esto es igual a 1 sobre P más 1 sobre Q, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto es? Por hipótesis, eso es 1. Entonces, para terminar la demostración de la desigualdad, basta multiplicar por el cociente que tengo acá y obtengo la desigualdad buscada. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Alguien con dudas? ¿No? No hay dudas. Bueno, entonces, por lo tanto, tenemos la prueba de... Entonces, esto implica... A ver, voy a
como tengo, no quiero borrar, o sea, no quiero cambiar de pizarra para que no pierdan la vista del último cálculo. De este cálculo que está aquí implica lo que queríamos probar, ¿no es cierto? Eso simplemente multiplicando ambos miembros por el cociente, o sea, por el denominador que es de la forma suma de xj a la p todo a la 1 sobre p y suma de yj a la q a la 1 sobre q. ¿Ya? Entonces, multiplicando en esta última desigualdad ambos miembros por el denominador de la fracción que está a la izquierda, obtenemos nuestra desigualdad. Ya, así que con eso completamos la prueba de esta proposición. Ya. Bueno, esto lo vamos a usar ahora para poder probar otra desigualdad. Que en el fondo todo lo que estoy haciendo en este momento es para poder introducir toda una familia de normas sobre Rn. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a probar otra desigualdad que es, y como ustedes ven, todo esto salió de ese simple resultado, ese lema, ese simple resultado de convexidad. Entonces, el mismo resultado de convexidad nos va a hacer ahora, nos va a permitir probar ahora otra desigualdad, ¿ah? Que es otra de las desigualdades famosas, ¿ah? Que se llama desigualdad de Minkowski. Entonces, vamos a la desigualdad de Minkowski. ¿Qué número es esto? La tercera ya. Entonces, 1, 3. Este es Minkowski. Ya. Bueno, ahora vamos a trabajar con un solo P. Entonces, voy a tomar un P que sea finito, ¿ya? Pero mayor o igual que 1. Y tomamos x igual a x1 hasta xn, y igual a y1 hasta yn, ambos en Rn. Bueno, entonces se cumple lo siguiente. Se va a cumplir que la suma de módulo de xk, me está quedando mal escrito esto, xk más yk a la p, y bueno, la suma sobre k, y todo esto a la 1 sobre p, esto va a ser menor o igual que la suma de aquí voy a poner, fíjense, x a la p, o sea, xk a la p a la 1 sobre p. A ver, aquí este más que está aquí no quedó bonito. Ya, ahí está. Bueno, eso y más la suma de los yk a la p a la 1 sobre p. Y a ver, ¿para qué estamos haciendo esto? Les quiero adelantar un poquitito. A ver, lo voy a escribir aquí, después lo voy a escribir para dónde vamos, para que se entienda que yo quiero definir una norma que sea eso, que la vamos a llamar norma P. Entonces, lo que está escrito al lado izquierdo sería
norma de x más y, p, y lo que queremos probar entonces es que esto es menor o igual que norma xp más norma yp. Es decir, que esta cosa, esta función que estamos introduciendo, es una función que satisface la desigualdad triangular en las normas. ¿Ya? A ver, volvamos a las normas. ¿Qué es lo que le pedimos a las normas? Veamos. ¿Ah? O sea, que satisface esa propiedad que llamamos N3. ¿Ya? Entonces, para eso estamos haciendo este trabajo con desigualdades. ¿Ya? Bueno, entonces borremos esta cosa para poder tener espacio y hacer la demostración. ¿Ya? Ya. Entonces, demostración. Ya. Un caso trivial en que esto se verifica es si yo tomo el módulo de los xk más yk igual a 0. O sea, bueno, la suma, si tomamos suma de xk más yk a la p igual a 0, permítanme, para simplificar la escritura, porque además tenemos poco espacio, no voy a ir colocando aquí suma desde k igual 1 hasta n. Voy a escribir simplemente la sigma, ¿ya? Pero se entiende que son sumas sobre ese conjunto. ¿Ya? Bueno, si esto es igual a 0, bueno, quiere decir que tanto x e y van a ser 0 en todas sus componentes, por lo tanto ahí tengo una igualdad en el lado izquierdo y en el lado derecho. Así que vamos a decir simplemente que en ese caso la desigualdad es trivial. Entonces aquí pongo desigualdad trivial. Ya. Entonces vamos a suponer que son distintos de 0. O sea, que estas son, que la suma no es nula. Entonces, supongamos entonces la suma de xk más yk a la p distinto de 0. O sea, bueno, estrictamente positivo. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a utilizar la desigualdad que probamos hace un rato, que es la desigualdad de Hölder. Y para eso, entonces voy a escribir esta suma de esta forma. A ver, estoy escribiendo cosas. Voy a escribir esta desigualdad así. Esto a la P, esto va a ser menor o igual que si pongo la suma con los términos aquí elevados a un pelito menos, es decir, lo ponemos a la P menos 1, pero multiplicamos todo por, saco, ¿no es cierto? Quiero sacar aquí un x más y en módulo, pero ese x más y en módulo es a su vez más chico que módulo de x más módulo de y. ¿Ya? Y esto en k, ¿ya? Bueno, entonces, esto nos queda así, queda menor o igual que la suma sobre k de xk más yk a la p menos 1 por xk más la suma sobre k de xk más yk a la p menos 1 por yk. Ya. Ahora tenemos aquí productos como los que teníamos en la desigualdad de Hölder. Es decir, fíjense en la desigualdad de Hölder anterior, aquí, ¿no es cierto?, teníamos unos productos de esta forma, pero ahí necesitábamos tener un P y un Q, ¿no es cierto? Entonces, a ver, sí, Marco está preguntando algo, ¿sí? Marco. Sí, profesor, pues en esa no entendí muy bien la parte
cuando hizo como la desigualdad, cuando Aquí, dijo xk. en esta parte, en la primera, o sea, aquí, en Mm, esta línea, esa. sí, sí, justo en esa desigualdad, ahí me perdí. Claro, porque lo que tenemos es, a ver, déjame, lo que tenemos es esto. Míralo término por término. XK más YK a la P, esto es menor o igual que poner XK más YK a la P menos 1 por P menos 1 por XK más YK. ¿Ya? O sea, de hecho, ahí hay igualdad. Ahí hay igualdad. Yo podría escribir igualdad. Pero después, este módulo lo pongo más chico que la suma de x, módulo de xk más módulo de yk. Entonces queda... ¿Ya? ¿Se Sí, sí, entiende? sí, ahora me queda claro. Ujú. Ya. Bueno, voy a borrar eso para tener un poquito de espacio aquí. Ya. Ahora, queremos usar nuestra desigualdad de Holder, pero, a ver, queremos usarla, queremos, a ver, déjenme hacer unos calculitos por acá en otro color para que me entiendan. Eh, para usar Holder necesitamos tener 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1, ¿no es cierto? Aquí yo me di solamente el P, no me he dado el Q. Pero ¿cómo puedo fabricarme un Q? Bueno, cuando tengo esa condición, eso es equivalente a decir 1 sobre Q es igual a 1 menos 1 sobre P, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo que escribir P menos 1 sobre P. Entonces, Q yo lo puedo escoger como P partido por P menos 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, por esa razón, aquí en esta desigualdad se están escondiendo unos Qs. ¿Ah? Este P-1 que está aquí, yo puedo decir, ah, pero ahí apareció, ahí tengo un peso sobre Q, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, veamos cómo nos quedaría, pensando en una Q que se escribe de esta forma, que dejé ahí en ese círculo verde, veamos cómo nos quedaría la desigualdad de Hölder aplicada a estas dos sumas. Va a quedar así. Va a quedar entonces, la primera va a ser suma de xk a la p, todo a la 1 sobre p, multiplicado por, o sea, ahí lo que estoy haciendo es usar o sea, tomé la parte xk aquí, la eché a la p, la puse a la potencia p y tomé toda la suma a la 1 sobre p. Y la otra, entonces, la que está primero aquí, esta primera parte que está aquí, esa me va a quedar suma sobre k, xk más yk a la p menos 1 multiplicado por este Q que puse antes, ahí arriba en verde. Entonces P menos 1 Q, y lo tengo que poner a la potencia 1 sobre Q, según la desigualdad de Hölder. ¿Ya? Desigualdad de Hölder. Volvamos atrás para que se vea en qué sentido. Entonces, estoy usando la desigualdad de Hölder, colocando en esta parte de aquí el xk más yk a la potencia p menos 1, ¿se fijan? Entonces me queda, tengo que ponerle multiplicado por q y todo a la potencia 1 sobre q. Ya. Entonces, sigamos con el otro término.
El otro término va a ser más, entonces, la parte del y que está solito, esto que lo voy a escribir, suma de el k a la p a la 1 sobre p, y luego pongo suma sobre k de xk más yk, todo a la p menos 1 q, y todo a la potencia 1 sobre q. Ya. Entonces, se observa que estas sumas estas sumas de este estilo, esta suma está repetida acá. Entonces vamos a sacar factor común. Nos queda todo menor o igual que, entonces voy a poner aquí un paréntesis más grande. Suma xk a la p, todo a la 1 sobre p, más suma de yk a la p, todo a la suma 1 sobre p. Eso menor o igual que, perdón, me estoy olvidando un término, porque justamente el que estoy sacando en factor común, que es esta suma grande que tenemos ahí, suma de xk más yk a la p menos 1q, y todo eso a la 1 sobre q. Ya. Bueno, pero fíjense en una cosa. A ver, voy a recurrir aquí a los instrumentos estos. A ver, ¿qué es lo que me hace este? Me hace... Ya, bueno, este creo que... Ya, ya. Fíjense, este término aquí, observen, P-1Q, compárenlo con lo que está aquí. P-1Q, ¿cuánto vale? P. Vale P, ¿no es cierto? Entonces, ya, salgamos de este. Ahora no puedo volver a ver, vuelvo acá, ya. Ya, entonces, P-1 por Q es igual a P, ¿ya? P-1, Q es igual a P. Por lo tanto, esto que está aquí, esta suma que está aquí, a ver cómo lo hago para escribírselo. A ver, voy a escribirlo, lo voy a sacar de ahí, lo voy a escribir en otro color para que se vea cómo. Ya. Entonces lo vamos a escribir en rojo. Esa suma es en realidad suma de xk más yk a la p, y todo elevado a 1 sobre q. 1 sobre q, ¿ya? Y fíjense que al otro lado tienen la misma suma a la p, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, tenemos la suma que está al lado izquierdo y la suma que está al lado derecho, que son las mismas. La única diferencia está en la potencia a la cual está elevada la suma en el lado derecho. Entonces, yo puedo hacer aquí una división. O sea, vamos a dividir. Fíjese, tengo, a ver, voy a hacer aquí otra ventana, por así decirlo. Voy a hacer otra ventana para explicarle el razonamiento. Tenemos una cierta cantidad A, ¿no es cierto? Y menor o igual que garabato, y aquí A a la 1 sobre Q. Entonces, dividiendo por esa cantidad A, me va a quedar un A elevado a 1 menos 1 sobre Q. Ya. Y 1 menos 1 sobre Q, ¿cuánto es eso? 1 sobre P.
es 1 sobre P. Entonces nos va a quedar A elevado a 1 sobre P. ¿Ya? Quiere decir que nos va a quedar la suma de xk más yk a la P, que ese sería nuestro A. Este es nuestro A. ¿Ya? Esa suma elevado a 1 sobre P. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a hacerlo. Dividamos. Entonces, llamemos a esta cantidad A, como ya lo dice. Entonces, aquí tenemos, esta es nuestra cantidad A a la 1 sobre Q. Entonces, dividimos por A a la 1 sobre Q. Ya, entonces ahora sí voy a estar obligado de tomar otra pizarra. Por favor, retengan todos estos cálculos que hicimos ahí porque, bueno, si no volvemos atrás, si por suerte todavía tengo esa posibilidad de volver atrás para explicarles. Ya, entonces, volvamos acá. Tenemos, por lo tanto, que el A elevado a 1 sobre P, A elevado a 1 sobre P va a ser, equivale a escribir suma de xk más yk a la P elevado a 1 sobre P. Ya, y veamos que eso va a ser menor o igual que lo que nos quedó en el miembro derecho. Vamos a recuperar lo que nos quedó en el miembro derecho. ¿Qué es lo que nos quedó en el miembro derecho? Es esta cantidad que está aquí. A ver, esta cantidad que está, no se va a ver con eso. A ver, esta cantidad que está aquí. Voy a tratar, estoy con otro color aquí. Ya, esta cantidad es la que nos quedó en el miembro derecho cuando dividí. ¿Ya? Por lo tanto, escribámoslo ahora limpiamente al otro lado. ¿Ah? Nos queda menor o igual que la suma de xk a la p a la 1 sobre p más suma de yk a la p a la 1 sobre p. Bueno, y eso es lo que queríamos probar. O sea, ahí tenemos nuestra desigualdad de Minkowski, ¿no? Esa es nuestra desigualdad de Minkowski. Ya está. Bueno, se me extendió aquí esta demostración y son las 11:32. A ver, ¿qué hacemos? Ya casi que no, no tiene mucho. O sea, he logrado escamotear una vez más la pausa. Pero bueno, ya que escamoteé la pausa, podemos terminar un poquito antes, pero permítanme entonces enunciar para qué nos sirve esto, todo esto que hicimos. ¿Ya? Entonces vamos a, ya con esto terminamos la demostración de este resultado y vámonos a definir entonces la siguiente expresión. Definición sea 1 menor o igual que P finito. Entonces, para cada x igual x1 hasta xn en Rn, definimos entonces xp va a ser la suma desde k igual 1 hasta n de xk a la p a la 1 sobre p. Y ahora, para p igual infinito, vamos a definir entonces el x infinito, lo vamos a definir así, simplemente como el supremo
de los módulos de xk para k, k igual 1 hasta n. ¿Ya? Simplemente, él es el supremo. Y entonces se tiene el corolario siguiente. Corolario. Entonces ponemos esto así. Para todo P, entonces, mayor o igual que 1 y menor o igual que infinito. Esta vez voy a usar el infinito también, pero con esta expresión que acabo de definir un poquito más arriba, que es x infinito. Entonces, para todo P entre 1 e infinito, tenemos que Rn con esta función P es un espacio normado. Es un espacio normado. Ya, no le puse el número a este corolario, debiera ser, a ver, el otro era 3, esto debe ser 1.4, ya, una cosa así. Ya, y entonces, mire, esto se prueba muy rápido porque ya hicimos todo el trabajo con lo anterior. Entonces, hagamos una breve demostración. Ya, primero, sea 1 menor o igual que P finito. Ya. Entonces, tenemos que verificar las propiedades de norma. Veamos cuáles son. Ya. Las propiedades de norma. La primera cosa es que esa cosa que llamamos norma P, es efectivamente mayor o igual que 0. Y si tomo la norma P igual a 0, ¿no es cierto? Va a significar de que todas las componentes son 0, por lo tanto el vector X es el vector 0 de Rn, ¿ya? Luego, si tomamos un lambda en C, ya, pero en este caso, el Rn es utiliza como cuerpo R. Entonces, la propiedad N2 hay que verla con los escalares que son reales, porque Rn está construido como un espacio vectorial sobre los reales. Ya, entonces, dado un lambda real, norma P de lambda X, bueno, vamos a sacar de fuera, ¿no es cierto?, como factor el módulo de lambda. Ya, y N3 es simplemente desigualdad de Minkowski. Bueno, escribamos eso en orden de esta manera. Ya, entonces, N1 voy a poner aquí N1, el norma P lo cumple trivialmente. ¿Ya? N2, entonces, dado lambda en R y X en Rn, tenemos que la norma, o sea, cuando hago lambda xk, k igual 1 hasta n, y esto a la 1 sobre, perdón, me faltó la p ahí, y esto a la 1 sobre p, bueno, esto lo saco primero así, lambda a la p, suma sobre k de los xk a la p y todo a la 1 sobre p, y eso queda igual a lambda por norma sobre k de xk a la p
todo a la 1 sobre P. ¿Ah? Por lo tanto, se cumple que norma de lambda X, P es lambda a la P. Y N3 es la desigualdad de Minkowski. Ya, para P igual infinito ahora. Para P igual infinito, que es el supremo. ¿Ah? Es lo del supremo. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? N1 y N2 son triviales. Ya, y para N3, entonces vamos a tener que el supremo sobre K de xk más yk, esto es menor o igual que supremo sobre K de xk más yk, y supremo de una suma va a ser menor o igual que la suma de los supremos, menor o igual que supremo sobre K de xk más supremo sobre K de yk. ¿Ah? Por lo tanto, vamos a tener que norma de x más y infinito va a ser menor o igual que la norma de x infinito más la norma de y infinito. ¿Ya? Así que eso completa esta prueba. Y con eso completamos la sesión de hoy también, porque ya me he excedido, no les di pausa, deben estar agotados, ¿ya? Pero bueno, preguntas, no sé si todo esto les ha quedado claro, todo este trabajo para probar de que tenemos en RN un espacio normado. Podemos definir muchas normas, como ustedes ven, en RN. ¿Mm? ¿Dudas? Por mi parte no. Ya. ¿El resto? Profe, Bueno. yo también estoy bien. Ya. Bueno, entonces nos despedimos. ¿Ah? Nos despedimos y bueno, nos veremos la semana próxima. Ya, ahí los voy a... ahí veo los nombres de los sobrevivientes. Bueno, nos vemos la semana próxima. Yo les voy a subir entonces documentos ahora en la tarde, eso que les dije, para que vean ejercicios de ecuaciones diferenciales si quieren. Y bueno, ya el día viernes les vamos a explicar lo de las notas, ¿ya? Muy bien. Ya, Que profe. descansen. Muchas gracias. Chao. Ujú. Chao, profe, gracias. Igualmente, profe. Luego. Que esté bien.